Almidón, ¿qué es y qué alimento lo contiene? ¿Sabrías que meter alimentos como arroz, patatas, legumbres en la nevera tras haberlos cocinados es bueno para tu microbiota? El almidón resistente se crea cuando guardamos en la nevera un producto cocido como estos al menos 24 horas. Te cuento más sobre el almidón resistente en el vídeo de hoy. Hola a todos, bienvenidos. A todos los nuevos os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Me presento, soy Reme Navarro, soy nutricionista y también me gustaría que me siguierais en redes sociales, en Instagram y en TikTok, que subo también contenido muy interesante. Seguro que alguna vez has oído hablar del almidón, sobre todo si has hecho alguna dieta de adelgazamiento, ya que lo primero que se retira suelen ser las patatas y el arroz. ¿Y por qué? Por su alto contenido en hidratos de carbono de absorción rápida. Y esto es un error porque tener sobrepeso no tiene que ver con comer o no cereales o patatas. El almidón resistente puede mejorar los problemas de inflamación provocados por el exceso de peso. El almidón se ablanda con la cocción y se hace digerible, es decir, aprovechable para que tu organismo lo pueda usar. Una vez que el intestino y los enzimas como la alfa-amilasa pancreática se encargan de romper las glucosas para que atraviesen la barrera intestinal y pase así a la sangre. En crudo, el almidón es muy duro, pero cuando se cuece se vuelve blandito. ¿Y cómo puede ayudarnos a controlar nuestro peso? Si comemos un plato de arroz que lleva días en la nevera, la cantidad de glucosa que pasa a la sangre es menor que si lo consumimos recién hecho. Esto es porque las enzimas digestivas no pueden romper los nudos de almidón resistente que se hacen. Por eso los alimentos que llevan 3 días en el frigorífico nos aportan menos calorías y nos engordan menos. ¡Ojo! No vale con congelar el alimento porque no se vuelve resistente, solo tenerlo en la nevera mínimo 24 horas. Pero tenemos que tener en cuenta que también se pueden infectar, entonces tenemos que tener ahí el equilibrio. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene para tu salud el almidón resistente? Nos mejora la flora intestinal. Las bacterias utilizan estas glucosas para la fermentación y obtener energía química que les va a ayudar a multiplicarse. Por otro lado, reduce las calorías del alimento, lo que nos puede ayudar a controlar el peso. Otro beneficio que tiene es que estudios han demostrado que el almidón resistente va a poder ser útil para personas que tienen, por ejemplo, resistencia a la insulina. Muchas personas diabéticas no toman carbohidratos como el arroz o la patata por su elevado índice glucémico, pero cuando se enfrían este índice glucémico se reduce. ¿Y se puede recalentar de nuevo el alimento? Sí, pero sin que pase los 140 grados. Si se calienta a más temperatura, el almidón vuelve a su forma original. Bueno, espero que este vídeo os sirva de ayuda. Si os parecen interesantes estos tipos de vídeos y estos temas, me gustaría que le dierais like, que me sigáis en Instagram y en TikTok y que me digáis en comentarios qué es lo que más os interesa saber para que prepare nuevos vídeos. ¡Chao!